Hola, buenas noches, amada familia. Ya estamos aquí, listos para nuestro devocional el día de hoy. Así que te voy a pedir que ya estés al pendiente, ya espero que tengas a tu mano tu Biblia y tu cuaderno, si es que haces anotaciones. Vamos a esperar a que se conecten algunos. Hola, hola, Dios le bendiga, qué bueno que ya estamos aquí. Ok. Pues ya es viernes, estamos terminando la semana. Ya estamos en los últimos capítulos de la carta a los Hebreos. Ya solo quedan 3 capítulos más a partir de este que vamos a estar realizando el día de hoy. Muy bien, pues entremos en materia. Con los que ya estamos aquí, vamos a empezar orando. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros para salvarnos, que demuestra tu amor, tu misericordia, tu gracia sobre nosotros, Señor, una gracia inmerecida. Sin embargo, Señor, aquí estamos, Señor. Queremos meditar en tu palabra, queremos meditar en nuestro corazón lo que tú dejes, Señor, para poder, Señor, para poder ponerlo en práctica, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes a direccionar esta palabra hacia nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos. Pues entremos en materia. El día de hoy vamos a ver Hebreos 10. He titulado a este devocional De una vez y para siempre. Así que empecemos. Dice Hebreos 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este sacrificio en el Antiguo Testamento no podía quitar verdaderamente el pecado, sino que año tras año tenía que estarse haciendo. Año tras año tendría que estarse llevando estos sacrificios al ofrecer estos animales, estos machos, estos toros, estos machos cabríos, de ofrecerse para perdón de nuestros pecados. Y esto lo tenía que estar haciendo el sacerdote, y a recordar, venir un año, entrar a la presencia de Dios, ofrecer este sacrificio, dejar pasar otro año y así continuamente. Sino que más bien en el Antiguo Testamento estos sacrificios eran como la sombra, eran como lo que iba a venir más adelante en lo posterior. Así que es importante que entendamos esto, que estos sacrificios, si bien eran recibidos por Dios, solo cubrían, mas no quitaban el pecado, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, que todo lo que se hizo, todos estos sacrificios
que se hicieron en el Antiguo Testamento solo reflejaban esta parte, lo que estaba por venir hacia un futuro. Y luego dice el siguiente, del 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. En el Antiguo Testamento, como te decía, esos sacrificios no lo quitaban, pero el sacrificio perfecto de Jesús en este nuevo pacto, al venir y entregarse, al tomar un cuerpo, al encarnarse y al vivir en nuestra realidad, trajo una salvación para nuestra vida. Y eso fue solo hecho una vez y para siempre. No hay otro sacrificio que pueda traernos salvación, porque ya lo ha traído Jesús para nuestra vida. Dice que el texto que no le agradaban los machos cabríos, que no le agradaban estos sacrificios, estas expiaciones, no, sino que retoma aquí el autor de Salmos, retoma estos versículos que dicen que eso no era lo que le agradaba a Dios, sino que le agradaba un sacrificio, y este sacrificio perfecto fue Jesús en su tiempo y en su momento, que trajo salvación para nosotros. Y no hay más. Los sacrificios que anteriormente se hacían año con año eran solo momentáneos y como te decía, cubrían nada más. Pero Cristo Jesús vino a quitar de una vez y para siempre este pecado que nos separaba separaba de Dios, nos separaba de esta comunión que teníamos con Él. De esta manera, el sacrificio perfecto en Jesús vino a traernos esa reconciliación nuevamente con Dios. Y dice lo siguiente, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La obra que terminó Jesús al entregarse en la cruz por nuestra salvación, como bien le decía, fue una y para siempre. Y no solo fue en ese sacrificio, esta obra perfecta de Jesús, en la que Él da terminado. No va a haber nadie más, no va a haber salvación por nadie más que no sea Jesús. No hay otro camino que no sea Jesús. No hay quien traiga vida y una vida eterna a nosotros que solo Jesús. No hay figuras alrededor, no hay acciones alrededor, no hay sacrificios que más valgan, porque Jesús ha sido el único sacrificio perfecto para traer salvación a nuestra vida. Es un punto importante en los que tenemos que considerar. Luego dice el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto fue lo que hizo Jesús por su pueblo. Esto es lo que hizo Jesús para traer salvación.
Recuerda que el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios para que Él morara, viviera ahí, trajera salvación. Pero esta salvación también, como ya hemos dicho en otras veces anteriores, estas fueron rechazadas. Pero sin embargo, por esto nosotros también alcanzamos esta gracia, nosotros alcanzamos esta salvación. Nosotros que no éramos hijos, fuimos hechos hijos, hijos adoptivos por este precio que Jesús pagó por nosotros. Así que Jesús muy claramente vino a romper este velo, vino a romper eso que nos separaba de Dios, ese velo. ¿Recuerdas que antes al templo no podían entrar nadie más sino el sacerdote con la ofrenda específica para que Dios pudiera aceptarla y ganarse un año más, un tiempo más para poder otra vez venir? Y así esto se repitió continuamente. Cuando Jesús vino y murió por nosotros en la cruz, rompió ese velo, quitó esa separación, y con eso Él hizo esta reconciliación de su pueblo para con Dios. Y dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A la luz de lo que hizo Jesús, nos permite acercarnos a Dios con esta transparencia, con esa vida, no por nosotros, sino más bien porque la sangre de Jesús vino a limpiarnos, a purificarnos, a hacernos aceptos nuevamente a Dios. Y dice el 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aferrémonos a esta verdad, nos invita a mantenernos firmes, a permanecer firmes en medio de las circunstancias, aferrarnos a este principio que Dios es fiel, a esta verdad que Dios es fiel, y que si Él ha prometido las cosas es porque Él las hará, porque si Él lo prometió, Él no va a mentir, sino que al contrario, debemos aferrarnos a esta verdad y caminar en esa confianza, caminar en esa seguridad. Esto no implica como un permiso para seguir pecando, sino más bien es un hecho para mantenernos firmes y determinados en esta relación con Dios. No es un juego, no es bueno, hago lo que quiero y al final no, si ya conocimos esta verdad, ya vimos lo que representó este sacrificio para nuestra vida eterna, entonces nos invita a mantenernos firmes. Luego dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Considerémonos unos a otros estimulándonos. Busquemos esta comunión con el pueblo de Dios. Busquémonos unos a otros, afirmándonos, no señalándonos, sino al contrario, animándonos, exhortándonos mutuamente. Así que si un hermano se acerca contigo en esta relación con Dios, en ese temor de Dios, y te hace una invitación, una amonestación, es no solo con el afán de molestarte o de señalarte, sino es con el afán de animarte, de mantenerte firme en la fe, de seguir buscando esta comunión entre cada uno de nosotros. Porque no va a haber otra manera, no va a venir de afuera a animarte, porque no está establecido en estos principios, sino más bien como pueblo de Dios debemos estarnos animando continuamente, debemos estar fortaleciéndonos, considerándonos, estimulándonos de este amor. Y eso debe llevarnos a mantenernos en una vida firme, haciendo que en nuestra vida es un testimonio, es un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso le puse de una vez y para siempre. No fue cualquier cosa, no fue un pago cualquiera,
No fue, de hecho no existe nadie en el mundo, no existía ni existe nadie en el mundo que pudiera pagar este precio, como lo hizo Jesús por nosotros. Voy a retomar esta parte del 26 que dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay un peligro inminente, un peligro en rechazar voluntariamente este sacrificio perfecto de Jesús. Lo hemos oído, lo hemos escuchado, y aún así, si decidimos permanecer voluntariamente en el pecado, alejados de Dios, es una situación que ya no hay forma de que haya otro sacrificio más, de que haya un sacrificio que pueda otra vez reconciliarlos, sino más bien es que uno voluntariamente decide no aceptar este sacrificio, no aceptar voluntariamente esta salvación que Dios trajo a nuestra vida por medio de Jesús. Si es el sumo, es el perfecto, es el bien total, no existe nadie más. Es como despreciáramos y tener en poco este sacrificio que hizo Jesús por nuestra salvación. No habría, es horrenda cosa, como dice aquí el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando tú le rechazas voluntariamente una y otra vez, no hay forma de que pueda haber un sacrificio más perfecto que Jesús, porque no lo hay. No hay forma de que pueda haber otra acción, que pueda haber alguien más que pueda traer libertad a tu vida. Cuando tú voluntariamente decides rechazarlo, cuando tú voluntariamente decides no aceptar este sacrificio. Dice el siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí el autor nos hace una clara invitación a permanecer firmes, una clara invitación a permanecer aún en medio de las circunstancias difíciles y adversas. ¿Dónde es que nosotros podemos desarrollar nuestra paciencia? Ya nos las comentaba el Paz Jam, ya nos comentaba la pastora Ruth, que solo en la paciencia, en la dificultad podemos desarrollar nuestra paciencia. Solo ahí es donde nosotros verdaderamente seremos probados, ¿verdad? Donde verdaderamente saldrá lo que realmente hay en nuestro corazón, en la dificultad, en las tribulaciones, como bien dice aquí, en medio donde a lo mejor es que tú eres menospreciado, insultado, señalado. En medio de esas circunstancias, nuestra paciencia se irá fortaleciendo. Por eso dice que en esta parte habla de Jesús, ¿no? Habla de Jesús en estas vituperios y tribulaciones. Fue hecho un espectáculo, Jesús fue hecho maldición al morir clavado en un madero, simple y sencillamente por ti y por mí.
de una vez y para siempre. Menospreciar este sacrificio de Jesús en la cruz es una burla, es una falta de respeto por el amor que Dios muestra hacia nosotros. Por eso en las situaciones complicadas debemos pensar y mantenernos firmes en esa verdad, que Jesús ha traído salvación a nuestra vida, que Jesús ha sido el sacrificio perfecto, el único, y que ya no era como en el Antiguo Testamento, que se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada periodo se bajaba a llevar un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y si este sacrificio era recibido, otra vez tenemos que esperar un año y hacerlo continuamente, una y otra vez. Jesús lo hizo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Dice el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ni un paso atrás. Has conocido la verdad, has recibido a Cristo en tu corazón y lo has declarado como tu Salvador. Reconoces que este sacrificio que Él hizo de una vez y para siempre ha sido el máximo sacrificio y el perfecto sacrificio hecho por Jesús para nuestra salvación. Aquí el autor nos mantiene a permanecer firmes y a no retroceder. ¿Qué puede hacernos retroceder? ¿Dificultades? ¿Qué puede hacerte retroceder? ¿Que pierdas el trabajo? ¿Qué puede hacerte retroceder? ¿Que estás atravesando una enfermedad? Pregúntale a todos aquellos que en medio de esas dificultades se mantuvieron firmes y con la fe puesta en Jesús, y que Dios quiso librarlos de esa enfermedad, de cualquier situación, y permanecieron firmes. Pero lamentablemente también hay muchos que, a pesar de ser un testimonio vivo del amor de Dios sobre sus vidas, deciden retroceder, deciden volver atrás, deciden menospreciar este sacrificio de Jesús por nuestra salvación. Aquí el autor nos dice eso, que no desesperemos, que ya falta poco, que ha de venir, que Él dijo que vendrá y que no tardará. Una y otra vez decimos que Cristo viene pronto. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo encontrará nuestro corazón? ¿Nos encontrará como esas vírgenes imprudentes o nos encontrará como esas vírgenes sensatas? Siempre con nuestra lámpara encendida, porque vendría en cualquier momento. Debemos entonces considerar nosotros esta parte, y que cuando decidamos cuando decidamos regresar o queramos regresar, o por nuestra mente atraviese el hecho de decir ya no, no es esto lo que pensaba, ¿por qué si ahora que estoy en Cristo las cosas suceden de tal manera? Paz Oyuki nos decía precisamente el jueves, y nos decía que a veces vendemos o tratamos de llevar un evangelio barato, un evangelio que solo nos ofrece sanidad, restauración, prosperidad, y no solo en el sentido monetario, sino que nos haga prosperar en tantas otras cosas. Vendemos, no que no sea cierto, pero solo lo relacionamos hacia eso. Sería un evangelio barato, solo sería un evangelio por una conveniencia. Más bien, nosotros en medio de cualquier circunstancia, aun si Dios no quisiera eso para nuestra vida,
sabemos que es cierto lo que Jesús ha hecho por nuestra vida, sabemos que es cierto lo que Jesús ha declarado, las promesas que Él ha hecho sobre nosotros, sobre nuestra vida, son ciertas y no hay forma, no hay vuelta de hoja, ¿sí? No hay vuelta de hoja en lo que Dios prometió. Yo quiero invitarte al terminar este capítulo 10 a que tengamos en gran estima este sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y lo hizo de una vez y para siempre. Tú y yo debemos poner en alto a Jesús por medio de este sacrificio. Y cuando quieras retroceder, cuando quieras volver atrás, piensa en este sacrificio. Es como que si, ya lo decían, es como que si alguien hubieras hecho un gran esfuerzo, dejando cosas de sí mismo por dársela a alguien para que estuviera bien, y tú menosprecias eso. Es como no ser agradecidos. Es ser, no tener un corazón humilde, sino que al contrario, nos llenamos de soberbia y orgullo y menospreciamos lo que hacen. Este sacrificio de Jesús por nuestra vida eterna, por nuestra salvación, no fue cualquier sacrificio, no fue sencillo. ¿Qué le costó al Padre? A su único Hijo. Entonces pensemos esto, a dónde queremos estar, y quédate con esto, mantengámonos firmes por este sacrificio que Dios ha hecho en nuestra vida, este sacrificio, que Jesús ha hecho por nuestra salvación, y que ha sido un alto precio que jamás podremos pagar, pero sí podemos estar agradecidos, y sí podemos mantenernos firmes, sí podemos tomar fuerza donde no tenemos, porque por medio de Jesús Dios lo ha prometido, y por medio de Él nos sostendrá. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día, que en medio de cualquier circunstancia podemos mantenernos firmes en la fe, que venga lo que venga, suceda lo que suceda, no confiemos en lo que está a nuestro alrededor, no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en Ti, en que si Tú lo has dicho lo harás, que confiemos en Ti, que en medio de cualquier circunstancia adversas, Señor, Tú permaneces fiel, Señor, y nos animas, nos invitas, nos fortaleces día a día, Señor. Ayúdanos a caminar firmes en la fe, aunque no podamos verlo, contemplarlo, Señor, aunque no podamos, Señor, siquiera a lo mejor verlo, Señor, pero debemos tener por seguro, Señor, que si Tú lo has dicho, lo harás, Señor. Ayúdanos a vivir en esa esperanza, ayúdanos a vivir en esa determinación, ayúdanos a no estar angustiados y preocupados por lo que no hacemos, no tenemos o no podemos, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en Ti, a vivir plenamente en Ti, Señor, pues el sacrificio que hiciste, lo hiciste de una vez y para siempre, y no ha habido y ni habrá nadie que pueda hacer esto como Tú lo hiciste por nosotros. Nadie más sabrá, Señor, sino Tú ya lo has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo en esta gracia, en esta misericordia, y no aprovechando esta situación como para hacer lo que nosotros querramos, Señor, sino para mantenernos firmes en la fe, firmes en Tus principios, siendo un testimonio vivo, Señor, a todos aquellos que nos rodean, Señor. Gracias, Señor, gracias por Tu amor infinito, gracias por ese sacrificio que realizaste en la cruz, gracias, Señor, ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón y que lo podamos reflejar, Señor, con nuestro comportamiento diario, con nuestras acciones diarias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, qué bueno que estuviste aquí, cuídate mucho, no olvides las actividades que tenemos. El domingo nos vemos para alabar y exaltar a nuestro Dios.